Sí. Desde la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja y el taller 4 que estamos integrando ahora, les damos la bienvenida. En este ciclo que hemos organizado ya desde el año pasado, que se llama Aportes Internacionales a la Enseñanza de la Arquitectura. Este es el 24º encuentro que tenemos con colegas de todos lados, de todos los lugares del mundo, que nos ayudan a pensar un poco la arquitectura entre todos y fundamentalmente la cuestión del patrimonio que ustedes trabajan también. Así que yo les doy la bienvenida y voy a pedir a Katia que lea los antecedentes de ustedes para que las conozcamos un poco más y después les damos la palabra. Buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. Gracias a vosotros. Yo les voy a presentar a los chicos y a todos los presentes. Y son Marita Carmona e Irene de la Torre, doctoras arquitectas por la Universidad Politécnica Arquitectónico y en 2020 obtuvo el premio a la trayectoria profesional convocado por este máster. Dirige en CADE, cadesarquitectosvalencia.com, un estudio especializado y sensibilizado con la recuperación del patrimonio. Busca recuperar la historia y la tradición que hay detrás de cada edificio. Valencia le resulta una fuente de inspiración por su belleza y patrimonio, y su misión es conservarlo y resaltarlo a través de su forma de hacer arquitectura. Creen que cada proyecto es único y consideran que la cercanía y comunicación con sus clientes es esencial para alcanzar el éxito. En esa charla se acercarán a algunos casos de su trayectoria profesional, tanto en el ámbito público como en el privado, enfocados a la rehabilitación del patrimonio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y le damos las palabras a ustedes. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, queríamos agradeceros la oportunidad a la Universidad de La Rioja de Argentina, agradeceros la oportunidad de contaros un poco una serie de proyectos que nos parece que son muy interesantes desde el punto de vista en el marco de la charla, ¿no? Que es la rehabilitación del patrimonio, que entendemos que es una oportunidad siempre pues para poner en valor cosas que podemos decir que se hayan quedado atrás en el tiempo, ¿no? Porque al final pues el tiempo pasa, ¿no? Y siempre tendemos a pensar en lo nuevo, muchas veces obviando los valores de arquitecturas tradicionales, que lo que necesitan es simplemente que se recuperen, ¿no? Y muchas veces esa recuperación pasa a veces pues por un nuevo uso, ¿no? Y bueno, pues se trata simplemente de valorar lo que tenemos, ¿no? Lo que representa en cuanto a tradición y a cultura. Entonces, sin más, vamos a compartir la presentación que hemos preparado para vosotros. Bueno, habéis hecho ya un resumen, no vamos a incidir más en quiénes somos Marita y yo. Nosotras nos conocimos en la carrera y teníamos una sensibilidad muy común, la verdad es que teníamos siempre mucha sintonía y pues quedó para nosotras muy claro el trabajar juntas, ¿no? Esta es una imagen de nuestro estudio que representa los valores que para nosotras tiene el patrimonio, ¿no? Es decir, algo que no está perdido en el tiempo, sino que se puede vivir perfectamente en la actualidad, muchas veces quizá no de la misma manera con que se vivía antes, pero desde luego teniendo en cuenta sus valores, ¿no? Es decir, como reflejo de la cultura, de las tradiciones. Es muy difícil poder encontrar a veces, ¿no? en ciertas arquitecturas contemporáneas, pues todo lo que nos hace rememorar o evocar una serie de arquitecturas, ¿no? que siempre nos hace pensar en vidas pasadas y sobre todo en oportunidades de futuro, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno visita nuestra página web, ¿vale? Esta es, digamos, como los tres elementos principales que encontramos, ¿no? en esa página web. Se va abriendo como una serie de flyers. Tenemos historia y tradición, belleza y sostenibilidad, ¿no? Porque bueno, nosotras al final pues tenemos una trayectoria ya de unos cuantos años y hemos hecho muchas cosas.
Nos hemos enfocado en la rehabilitación del patrimonio, pero también estamos pues, con viviendas bioclimáticas, la sostenibilidad, etc. Pero bueno, para esta charla nos ha parecido adecuado centrarnos en lo que es la historia y la tradición, ¿no? Pensar principalmente en los proyectos que entendemos que pueden ser más representativos pues, para contar de qué manera, recuperando el patrimonio, podemos encontrar nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, hemos tratado de dividir como en dos partes, digamos, los proyectos que vamos a presentar. Son proyectos, digamos, de una entidad dispar. Hay algunos que son más pequeñitos, otros que son mayores. Pero todos los proyectos que hemos escogido son proyectos que han sido subvencionados por organismos públicos, si bien la titularidad de los inmuebles, pues en la mayoría de casos son privados, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa dos cosas. Por un lado, para que haya una subvención pública, significa que el inmueble en cuestión tiene una serie de valores que están reconocidos, ¿no? Es decir, muchas veces, por lo menos aquí en España, cuando se otorgan ayudas, los requisitos a la hora de presentar la documentación es pues, que sea un bien que esté declarado bien de interés cultural o que sea un bien de relevancia local, etcétera. Es decir, esos inmuebles deben tener unos valores reconocidos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado significa también pues, la importancia de las ayudas públicas muchas veces pues, para llevar a cabo intervenciones que de otra manera serían inasumibles para los propietarios o para los titulares del bien, ¿no? Porque uno cuando tiene declarado un bien de interés cultural está obligado a su mantenimiento, a realizar una serie de obras de mantenimiento, de rehabilitación si es necesario, pero eso no significa que uno disponga de ese dinero, ¿no? Y entonces en ese sentido esa colaboración, digamos, de recursos públicos para edificios que algunos pueden ser de titularidad privada, pero que al final son del disfrute de todos, ¿no? Porque el bien construido, el edificio en cuestión, forma parte de nuestro imaginario también, ¿no? Cuando vamos por una calle y vemos edificios que a todo el mundo nos suena, ¿no? Pues forman parte de nosotros también de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hemos dividido, como decimos, la presentación en estas dos partes, que son Tuejar como punto de partida y Ademuz, el camino continúa. ¿Por qué? Porque, bueno, Tuejar es una localidad cercana a Valencia. Marita fue técnico municipal durante muchos años en Tuejar. Es una localidad, pues bueno, dentro de una comarca que hablaremos de ella, de la Serranía. Y los pequeños proyectos que fueron surgiendo allí, que ya veréis que también tienen entidad, pues nos abrieron las puertas, ¿no? a este mundo de la rehabilitación ya pues una charla de arquitectura de estas de Argentina. A ver qué están hablando. Vale. El micrófono por ahí, ¿puedo? Vale. ¿Se nos oye bien? Sí. Se nos oye, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, Ahora sí pueden seguir. Vale, se ha cortado, pero sí, hasta aquí nos han oído, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, y seguimos después con Ademuz, ¿no? Que ha sido, digamos, la continuación, entre comillas, de esos primeros proyectos, ¿no? Que, como decimos, pues nos han abierto más puertas en el patio. Bueno, comenzamos entonces con Tuejar. Como decimos, Tuejar es una localidad, pues, bueno, una comarca interior de la Comunidad Valenciana, que es donde estamos nosotros. Es una comarca, que es donde estamos nosotros. Es una comarca que se llama la Serranía, ¿no? Es un enclave natural precioso, con una riqueza paisajística muy grande y con, pues bueno, esta es una vista aérea, ¿no? de la localidad, con esa trama urbana pues tan característica de los pueblos, ¿no? Por aquí. Entonces vemos destacadas lo que es la iglesia y la placita, ¿no? Con la Casa de la Posada. Bueno, pues cuando uno se acercaba a Tuejar, pues realmente la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles es uno de los inmuebles más
digamos, emblemáticos, ¿no? Más importantes, podríamos decir, de la localidad, ¿no? Es una iglesia declarada bien de interés cultural por sus valores, porque fue diseñado por Pérez Castiel, que era uno de los arquitectos, de los primeros arquitectos del barroco valenciano, ¿no? Ese primer barroco valenciano. Y esta iglesia era de las pocas creaciones de nueva planta que se sabe que diseñó él desde el principio, ¿no? Entonces, es una iglesia que tiene una importancia, digamos que para la localidad en la que está, pues que es bastante reseñable, ¿no? Entonces, como decimos, uno se acercaba a esta iglesia con esa imagen tan potente, con estas cúpulas vidriadas tan preciosas, pero si empezamos a fijarnos, pues nos damos cuenta efectivamente de las patologías que tiene la iglesia, ¿no? Es decir, tenemos tejas que están desprendidas, algunas rotas, problemas de humedades, desprendimiento del revoco de la fachada, etcétera, ¿no? Algunos, como vemos aquí, pues los pináculos, algunos con, pues bueno, con una estabilidad que estaba un poco comprometida, ¿no? Porque, bueno, el tiempo pasa y al final la degradación de los materiales pues, está ahí, ¿no? Y, bueno, pues fijaos, esta es una imagen de los años 80 de esta iglesia, ¿no? Esta es la imagen que se ofrecía ante la plaza mayor de la localidad y, como podemos observar, pues bueno, es una fachada con un revoco muy deteriorado, desprendido, pues bueno, bastante deslavazado, ¿no? Pero es que además entras en el interior y te encuentras con una malla que cubre toda la nave de la iglesia, ¿no? Y es algo que, bueno, la imagen que ofrece es bastante alarmista, ¿no? Porque uno ve una malla y dice, se me va a caer el techo. Pero es que en realidad, bueno, pues estaba puesto por precaución, por, digamos, evitar posibles pequeños desprendimientos del revoco, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo que estaba claro es que había que intervenir en este inmueble que tenía, por así decirlo, como decimos aquí, muchas teclas rotas, ¿no? Por así decirlo. Había que acometer la rehabilitación desde diversos frentes, ¿no? Bueno, esa malla llevaba ahí colocada desde hacía bastante tiempo y no se sabía casi ni quién la puso, ¿no? O sea, era como una especie de intervención que se hizo de urgencia, así un poco rápido y ahí se había quedado el asunto. Y bueno, lo que estaba claro es que era importante coger el toro por los cuernos, también como decimos aquí, y se hacía patente la necesidad de redactar un plan director para la iglesia. Un plan director, imagino que ya lo sabéis, es un documento que de alguna manera indica esa hoja de ruta que hay que hacer para restaurar un edificio. Es decir, cuando tenemos una obra que por la envergadura que es necesario hacer, bueno, se necesita hacer una pequeña obra y ya está, pues no se requiere un plan director. Pero claro, cuando tenemos un inmueble de estas características, con una riqueza también ornamental, con diversas patologías en diversos puntos, es necesario poder establecer un orden de prioridades, ¿no? Y poder tener, pues, de alguna manera cuantificado todos los antecedentes del edificio, ¿no? Todas las intervenciones que se han realizado con anterioridad, registrar, pues bueno, todos los bienes inmuebles que pudiera contener, las pinturas, ¿no? O sea, se hace un registro de todo ese trabajo anterior, ¿no? Del estado actual que se encuentra y las patologías que pueda tener, y con todo ello se hacen propuestas de intervención, ¿no? Son propuestas que tienen que estar cuantificadas de alguna manera económicamente, aunque sea, digamos, con números gordos, cuantificadas económicamente y programadas en el tiempo, ¿no? Para que de alguna manera, cuando uno vaya a cometer esa intervención, sepa, pues, por qué obra tiene que empezar dentro de las que conformarían las necesarias en el edificio, cuánto le va a costar y cuánto tiempo. Esto es particularmente importante en inmuebles como una iglesia, por ejemplo, pues en la cual el párroco puede ir cambiando, ¿no? O sea, que a veces estos edificios no están dirigidos, entre comillas, por la misma persona durante muchos años, sino que puede haber un traspaso, por así decirlo, de párroco, ¿no? Entonces es importante que el que venga sepa lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, ¿no? Entonces, bueno, con ese plan director que se nos encargó
en 2017, nosotras planteamos 3 niveles de intervención. Uno que fueran actuaciones prioritarias, que sería intervenir en toda la cubierta, en la fachada y torre campanario, actuaciones secundarias, como pudieran ser la restauración interior, el tema de murales, etcétera, y actuaciones complementarias, como podrían ser pues, más instalaciones, la adecuación un poco pues, de la iluminación, etcétera, ¿no? Estas actuaciones prioritarias obviamente significa, bueno, primero vamos a arreglar el contenedor y luego por dentro ya podemos intervenir, ¿no? Bueno, pues como decimos, ese plan director conllevaba la redacción, la elaboración de planos, levantamiento de planos, registro de pues eso, plantas, alzados, poder tener pues, bueno, toda esa documentación previa con la cual poder cuantificar las posibles intervenciones a realizar. Hay que decir que esas intervenciones a realizar se deben desarrollar y definir en sus respectivos proyectos de ejecución. Por tanto, no se trata ahora de hacer un macroproyecto de ejecución para toda la obra, sino, como decimos, una especie de documento que indica la hoja de ruta, ¿no? Y, por tanto, esos presupuestos más o menos que conlleva el plan director son presupuestos, como decimos, estimativos, ¿no? De lo que podría ser el total, pero nunca pueden ser tan pormenorizados porque necesitarían su consecuente. Bueno, pues una vez redactado el plan, vimos, bueno, con tan buena fortuna que se convocan unas ayudas de Diputación, que es un organismo público aquí de la Comunidad Valenciana, que estaban destinadas a obras de restauración para conservación de bienes inmuebles de la provincia de Valencia, que posean valores históricos, artísticos de interés local, ¿vale? Entonces, pensamos que era muy interesante encajar lo que era dentro de las actuaciones prioritarias del plan director, lo que es la fachada y torre campanario. Es decir, nosotros pensábamos que con la estimación económica, digamos, estimativa que se había hecho de la torre campanario y de la fachada, encajaba dentro del dinero que se iban a adjudicar en las ayudas, ¿no? Y bueno, pues con tan buena fortuna que se otorgan esas ayudas. Y por tanto, comienza el proyecto de restauración de la fachada y torre campanario de la iglesia de Tueja. Bueno, pues esta es una imagen de la propuesta de intervención. Primero tenemos un estudio de las patologías, ¿no? Se establecen un poco por sectores cuáles son las áreas a intervenir y, pues bueno, vamos identificando las patologías o los problemas que pueda tener la fachada, como pueden ser grietas, desconchados o desprendimientos de revoco, actuaciones impropias, ¿no? Que son aquellas que bueno, pues que se han realizado a posteriori sin tener en cuenta las características del bien, ¿no? Suciedades, etcétera, ¿no? Tenemos ahí un registro de todo, ¿no? Y bueno, pues cuando se redacta el proyecto, ¿no? Pues bueno, tenemos realmente, efectivamente, ese desprendimiento de revoco y esa imagen de la fachada, ¿no? Y bueno, pues esta es la imagen que ofrecía realmente, ¿no? O sea, con un revoco ya con el tono del propio mortero de cal, ¿no? Con los áridos de la zona. Y bueno, pues parecía adivinarse, pero había que ser muy escrupuloso y muy detallista o atento para identificar una serie como de restos cromáticos, ¿no? O sea, uno veía la fachada y decía, aquí no hay restos de color para nada. Pero fijaos cómo justo debajo de ese reloj parece simular un almohadillado bicolor en tono almagra y azul, ¿no? Como una especie de falseado de sillería, ¿no? Con esa secuencia como ese encintado. Y bueno, veíamos que esos restos parecían asomarse también en otras partes de la fachada. Vemos aquí, fijaos, aquí destacado, ¿no? Pues apenas perceptible esos restos cromáticos, pero al final evidentes, ¿no? Bueno, eso nos daba a entender, ¿no? Que aquí puede haber cromáticos. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Teníamos planteado una hipótesis de la existencia de un encintado que pudiera estar rodeando toda la fachada.
para poder completar esa hipótesis necesitábamos pensar, por así decirlo, cerrar ese encintado en las esquinas. Justamente las esquinas aparecían descubiertas, ¿no? Es decir, veíamos cómo la esquina estaba pelada, esa sillería de encuentro, ¿no? Que siempre se refuerzan las esquinas, pues normalmente con sillares más fuertes, ¿no? Con esas piedras trabadas, mucho más que lo que es la mampostería. Pero veíamos que efectivamente el revoco estaba desprendido, pero la existencia de una serie de clavos que se asoman por ahí nos parecía ratificar que en su día sí que hubo revoco, sí que hubo un acabado y que esos clavos se utilizaban justamente para favorecer la adherencia del revoco, porque si no, de otra manera se hubiera desprendido, como finalmente sucedió, ¿no? Entonces, el estudio previo que se hizo en el plan director nos informó de todavía una existencia mayor de clavos que fueron retirados hacía como 30 años, ¿no? Entonces, eso avalaba nuestra tesis de que efectivamente toda esa fachada había estado cubierta con una serie de encintados bicolor, ¿no? Que podíamos ver también pues, en la parte de remate de la torre campanario, debajo de las molduras, incluso continuando por debajo de la ventana. Vemos por aquí cómo continuaba, ¿no? Entonces, también lo que era la espadaña del reloj, entendíamos que podía alojar en su momento un reloj de sol. Y bueno, pues para eso era importante también una comparativa con otros edificios que hubiera diseñado también Pérez Castiel, ¿no? Pues para poder avalar, ¿no? ese dibujo que era tan habitual también durante la época del barroco, ¿no? Este es un barroco un poco más contenido, pero igualmente ese simulado de colores, de sillerías, que además tiene su reflejo con los tonos interiores de la pintura mural, ¿no? Con una especie de concepción de la obra barroca como un todo, pues nos ayudaba a avalar esa tesis, ¿no? En cualquier caso, fueron necesarios además pues un estudio más pormenorizado de esos restos cromáticos. En ese sentido, pues bueno, fue muy importante la elaboración de un estudio cromático que se realizó por parte del Grupo de Investigación de Color de la Universidad Politécnica de Valencia, del Instituto de Restauración de Patrimonio, que, pues bueno, que de alguna manera trataba de descifrar tanto las características de los pigmentos como la notación de color, pues para, en su caso, poder acometer una restauración cromática. Como decimos, esa comparación con otras obras del mismo autor, ¿no? En que pudiéramos ver una serie de encintados en la fachada, etcétera. En este caso, pues bueno, son casi molduras, ¿no? Sobre la fachada. En nuestro caso, la sillería estaba pintada directamente sobre el revoco, pero bueno, lo que era el dibujo era muy parecido, ¿no? Entonces, esto nos llevó a esta propuesta, ¿no? Aquí, fijaos, los tonos están muy saturados, ¿vale? No son tonos literales para coger y decir, oiga, pinte usted este azul que ve aquí, ¿no? Eran colores muy contrastados en el plano para que se identificara muy bien qué tonos iban a ir en almagra, qué tonos iban a ir en azul, ¿no? Porque además estaban muy medidos, ¿no? En lo que era digamos, toda la distancia de fachada, con los restos que había, pues para poder establecer esa exacta ubicación de los colores, ¿no? Como veis, por ejemplo, en la torre campanario, los sillares más anchos tienen un color distinto en una esquina y en la otra, ¿no? Porque al final responden a la simetría de la fachada, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa era digamos, la hipótesis y efectivamente, pues con ello se redactó el proyecto de ejecución para luego llevar a cabo la obra, ¿no? En ese sentido, pues es muy importante transmitir a la gente de la localidad, pues bueno, lo que se va a hacer, ¿no? La intervención, hacerles partícipes de esa obra, ¿no? De lo que va a resultar, porque hay que entender que estas personas han vivido toda su vida frente a una fachada que tenía otro color, que no tenía para ellos ni un resto cromático, no tenía nada de eso. Entonces, no se puede directamente, pensamos,
envergadura sin nosotras, pues llevar a cabo una rehabilitación de lo que se va a hacer y además es muy importante que entiendan que eso es así y contárselo con fotografías, que vean los restos que hemos encontrado, etc. Entonces hicimos una charla muy interesante en el ayuntamiento, abierta a toda la localidad y además incluso pues hicimos un sorteo entre los asistentes para decir, entre los asistentes, ¿a quién le apetece subirse al andamio y ver lo que hay allí? ¿No? Y entonces, pues bueno, pues se sorteó y hubo unos cuantos afortunados que pudieron comprobar de primera mano ya en el andamio esos restos cromáticos, ¿no? Y que de alguna manera además ayudaban a transmitir eso al resto de personas que no habían acudido, ¿no? Porque, oye, a lo mejor no todo el mundo fue a la charla, pero el que está allí todos los días en el pueblo y se lo cuenta, oye, yo sí que he subido, sí que he estado ahí en la fachada y lo he visto, ¿no? Entonces, es algo, digamos, incontestable. Ya no se trata de que, oye, a mí me apetece poner este color, sino que está todo documentado, contrastado, estudiado, no hay nada que se coloque de forma, pues bueno, gratuita o porque nos apetece, ¿no? O sea, en ese sentido estaba todo muy documentado. Bueno, pues efectivamente se inician las obras y eso nos permite, ya con el andamio colocado, poder comprobar de primera mano esos restos cromáticos. Es decir, todo lo que se había supuesto, digamos, con esas hipótesis y con esas comprobaciones, al final había que validarlo en obra, ¿no? Porque cuando todavía no estaba asignada la ayuda, colocar un andamio de estas características es muy caro. O sea, no es factible, no es real colocar un andamio así, con lo que ello conlleva económicamente solamente para sacar unas cartas o para descubrir ¿no? Entonces, al final, este tipo de obras de rehabilitación hay que tener en cuenta que uno tiene muy previsto todo, ¿no? y muy contrastado, pero siempre hay una ventanita abierta a muchas posibilidades porque hay muchas sorpresas en la rehabilitación y te obliga a tener que reconducir la situación y a ver un poco cómo pues bueno, salir del paso como toca, ¿no? O sea, con todas las de la ley, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, bueno, ya tenemos el andamio colocado y podemos comprobar de primera mano, todavía más cerca, ¿no? Y a una distancia de 30 centímetros, la escala de esos sillares, ¿no? El tamaño que tienen, los colores que tienen. Fijaos aquí en la imagen de la izquierda, ¿no? Cómo se ve mucho más claro los restos cromáticos bajo la torre campanario. Y fijaos en la imagen de la derecha, cómo ese tono rojizo, ese tono almagra, estaba previsto que atravesara esa sillería. Ese recorte que vemos tan marcadito en la sillería de la piedra es un recorte que se hizo hace como 30 años. O sea, nunca estuvo la esquina vista. O sea, realmente vemos cómo ese encintado pretendía pasar por encima de la sillería, ¿no? En ese perfecto barroco de un acabado parietal que es a veces distinto. Es muy habitual incluso en el barroco pues ver cómo hay ladrillos pintados sobre otra fachada de ladrillos pintados, o sea, de ladrillos de otras características, ¿no? Bueno, pues aquí vemos pruebas de color, porque nuestra idea era que digamos que los restos cromáticos existentes fueran como una especie de ventana arqueológica, que se tenía que fijar el revoco y esos colores servían como digamos, para relatar, ¿no? Esos restos cromáticos y justificar el resto de la intervención. Entonces, la propuesta era, vamos a sellar, o sea, a fijar, mejor dicho, todo el revoco que no estaba tan en mal estado, pero estaba en algunos puntos como separado, ¿no? del soporte. Había que rellenar todos los huecos para fijar la capa de revoco y en aquellas partes en que no había revoco porque se había desprendido, en todos los faltantes, pues se colocaba un mortero de cal, también con unas mezclas muy tradicionales, de manera que se pudiera hacer ese relleno en las partes que faltaban, ¿no? Es decir, nosotros no eliminamos ningún revoco existente, sino que fijamos el que existía y rellenamos los huecos, ¿no? La idea era, los restos cromáticos que ya existen quedan fijos como están y en las partes en que tenemos que redibujar un poquito porque hay muchos faltantes, vamos a utilizar un tono como si fuera
un poquito más desaturado, ¿no? Como si fuera una especie de acuarela, ¿no? En la cual lo que queremos es restituir toda la imagen global de ese encintado, pero que se identifique lo que estábamos colocando como nueva pintura mural respecto de la original, ¿no? Y es muy interesante, además, por ejemplo, la existencia de una ventana totalmente simulada para poder tener la simetría con una ventana real que existía en la torre campanario, ¿no? Con ese perfecto barroco tan efectista, ¿no? Que busca, pues bueno, sobre todo una imagen, ¿no? Entonces, fijaos, desde aquella imagen que se tenía en los años 80, nos encontrábamos con esta imagen que tuvo en origen, ¿no? Con una pintura, con un lavado de restos que pudimos identificar, ese tono blanquecino, con ese almohadillado bicolor y bueno, de alguna manera, pues bueno, es una intervención que a la gente pues le gusta, ¿no? Porque de repente, oye, la iglesia de su pueblo que está tan estupenda y está tan bonita como la del pueblo de al lado y estas cosas, ¿no? Pues que son tan importantes, pues será un motivo de orgullo, ¿no? Bueno, pues en cuanto a la iglesia de Túejar. Y ahora Marita os va a contar un poquito la intervención en los lavaderos. Bueno, es una intervención un poquito distinta, ¿no? a la de la iglesia de Túejar, porque se puede decir que es una intervención más popular, ¿no? Porque en el año 2015, esto es anterior a la restauración de la fachada, en el año 2015 solicitamos un taller de empleo al Servicio Valenciano de Ocupación para rehabilitar los lavaderos de Túejar, que forman parte de la arquitectura vernácula y están enclavados en el paisaje del lugar. Ahora lo veremos. La construcción de los lavaderos, como bien se ve en esta foto, ¿no? Es una construcción de materiales disponibles en el entorno, ¿no? Está el cañizo, están los rollizos, aquí no se ve, pero también piedra, y las técnicas empleadas son las empleadas localmente, ¿no? Que al final estaban perdiendo en el lugar y lo que queríamos era también ponerlas en valor, ¿no? Es verdad que los lavaderos no son edificios de bien de interés cultural, ni a veces tienen ni interés patrimonial, pero nosotros sí que queríamos resaltar el valor cultural que han tenido siempre en este pueblo, ¿no? Y por eso queríamos que fueran, ¿no? Una arquitectura también, no por ello menos importante. Entonces, lo que planteamos es un taller con personas del propio pueblo para poder rehabilitarlos utilizando las técnicas tradicionales y poniéndolos en valor. Bueno, ¿qué hacía falta en esta intervención? Pues lo primero es sensibilidad, ¿no? por estas construcciones, por la historia que conllevaban detrás, ¿no? Y también delicadeza con las técnicas de construcción que se emplearon. O sea, un equilibrio entre la arquitectura vernácula, el entorno y también los materiales, ¿no? Bueno, ¿dónde se ubicaban los lavaderos? Aquí no se ve, ¿no? Pero la ubicación de los lavaderos en el agua es un elemento esencial, ¿no? Entonces, todos se ubicaban en torno a la acequia principal del pueblo, ¿no? A la acequia mayor. Y al mismo tiempo se tenían que ubicar cerca del pueblo para que pues, las personas que quisieran utilizarlos, que antes la gente lavaba allí, pues pudieran estar cerca y fueran accesibles, ¿no? Entonces, lo que decidimos es, como sí que había un hilo conductor que era esa acequia, ¿no? Pues también pensamos no solo rehabilitar los lavaderos, sino ofrecer una ruta de los lavaderos, es decir, hacer una ruta cultural, ¿no? Y que fuera la ruta de los lavaderos de Túejar, explicando un poco cómo se había hecho la rehabilitación de cada uno de ellos, ¿no? Bueno, este es uno de los más bonitos, ¿no? Que pienso yo que están, ahora no se ve, ¿no? Pero lo que hay al fondo son almendros, ¿no? Y los almendros en flor con este paisaje, pues la verdad es que es una vista bastante espectacular, ¿no? Bueno, pues os decía que es una arquitectura rural hecha por el pueblo, ¿no? Y rehabilitada por el mismo pueblo, que eso tuvo mucho valor, ¿no? Porque al principio los lavaderos nos los encontramos pues en muy mal estado de conservación, la verdad. Y las propias personas del pueblo, que fueran las que los rehabilitaron y pues tuvieran como esa sensibilidad por ellos, ¿no? Pues también se fue hablando de unos a otros, ¿no? Y entonces ahora, pues la verdad es que están mucho más cuidados y no hay esos síntomas de vandalismo, ¿no? Que antes habían en el pueblo, ¿no? Pues eso, como os decía, el estado de previo era de una degradación generalizada, también fruto de una falta de mantenimiento porque no se les había dado ninguna importancia. Y bueno, pues también no solo hicimos una rehabilitación de ellos, sino también lo que pensamos es
pues dejar como unas instrucciones de mantenimiento, ¿no? Para que se evitara pues llegar a esa degradación en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué materiales? Bueno, aquí podéis ver cómo estaba, por ejemplo, el lavadero de San Juan, que es el principal, y cómo quedó finalmente. En realidad, la intervención fue muy sencilla, pero bueno, el aspecto ya se ve que es notablemente distinto, ¿no? Pues esto, intentamos reflejar o poner en valor esa piedra que está erosionada o salpicada por líquenes, esa madera áspera, ¿no? Y vieja, los lucidos de yeso exteriores, los carnizos irregulares. Pues toda esa arquitectura vernácula es verdad que contrasta mucho con la construcción actual, ¿no? Que a lo mejor queremos tener los bordes perfectos, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene la arquitectura tradicional y parte de su belleza pues también está ahí, ¿no? He oído, por ejemplo, del empleo de cemento en los morteros, por ejemplo, o los barnices en las pinturas y las pinturas plásticas también, ¿no? Para evitar que transpirara y también aminorar los soportes tradicionales. Bueno, el empleo de mano de obra local fue fundamental y luego otra cosa que también hicimos fue pues contar lo que habíamos hecho, ¿no? Porque primero que fue una experiencia muy buena también en cuanto a equipo humano, ¿no? Porque, bueno, pues estar con personas que a lo mejor no tienen mucha idea de construcción, pero que sí que quieren aprender, pues la verdad es que hace mucho. Y luego decidimos escribir un libro, ¿no? Pues que se llama Arquitectura Rural de la Serranía, que además lo publicamos, bueno, aquí está el equipo, que fue lo más importante y la verdad es que disfrutamos muchísimo con ellos. Aquí falta el director del taller de empleo, que es Pasquale, que es con el que escribimos el libro, ¿no? Que justo el día que íbamos a terminar los lavaderos y a celebrarlo y todo esto, pues nació ese día su hija, entonces no pudo venir. Fue una coincidencia, pero la verdad es que nos dio mucha pena que no estuviera con nosotros. Y bueno, lo que os decía es que también, aparte de escribir el libro, ¿no? Que luego lo presentamos en el Colegio de Arquitectos y bueno, está en la biblioteca del pueblo, cada empleado pues tuvo su libro también, pues presentamos el proyecto a concurso, a unos premios, ¿no? Que había en la Consellería de Vivienda, Movilidad y Urbanismo, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. Y paradójicamente nos dieron el primer premio, ¿no? Como pueblo, ¿no? Entonces eso la verdad es que pues luego celebrarlo con ellos fue una experiencia muy buena. Y aquí es en el Colegio de Arquitectos con Pasquale, que ahora sí que lo podéis ver, que está aquí, pues presentando el libro y la verdad es que fue muy bueno porque, bueno, todos estos fueran los que hicieron en la rehabilitación, más, pues eso, personas interesadas. Pero bueno, yo pienso que es un proyecto muy pequeñito, son 5 lavaderos que no tienen a lo mejor mucha importancia, pero lo que ha supuesto para el pueblo también y para el turismo, ¿no? Porque ahora, pues antes no había nada en Tújar que ver, salvo la iglesia y poquito más, pues ahora la gente sí que pues la ves por ahí haciendo excursiones y haciendo la ruta de los lavaderos. Entonces es un modo de revitalizar también el pueblo, ¿no? Bueno. Muy bien, pues seguimos con la Casa de la Posada, seguimos en Tuej. Estamos en el entorno BIC de la iglesia, ¿no? Es decir, tenemos en la parte superior digamos, lo que es la planta de la iglesia y tenemos señalado lo que es la Casa de la Posada, ¿no? Está dentro de la Plaza Mayor de Tújar y, bueno, pues era un inmueble que, como podéis observar aquí, pues está en muy mal estado, ¿no? De hecho, ya se habían lanzado proyectos de derribo con este inmueble que fueron paralizados, ¿no? Este inmueble era de titularidad privada, ya se hicieron en su día estudios arqueológicos que hablaban de la importancia de estos arcos, ¿no? Y que podían señalar el uso que tuvo en su día como hospedería, como acceso, ¿no? Que, digamos, con bastante entidad, ¿no? Entonces, bueno, digamos, lo que es la alcaldía se dio cuenta de la importancia de este edificio a nivel patrimonial y lo adquirió para pensar en un futuro en poder alojar ahí los servicios municipales, lo que es el ayuntamiento, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la apuesta por el patrimonio es muy importante, ¿no? Porque al final, bueno, porque pasar de un proyecto de derribo a tener la voluntad política de poder rehabilitar este edificio y de esa manera que esté
digamos, a disposición de la ciudadanía, ¿no? Porque al final, pues bueno, es un edificio de acceso público en el cual, pues bueno, todas las estancias o partes de ellas pueden estar disfrutadas por todos, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer paso, como decimos, fue esa adquisición por parte de la administración local y, bueno, pues se plantea, se convocan también unas ayudas que son las del Conviure 2021, que encajaban también muy bien con este tipo de proyectos, ¿no? Es decir, ayudas destinadas a inmuebles de titularidad pública que además fueran a usarse como un uso público, ¿no? Que pueda ser un inmueble o un equipamiento y que por tanto son, digamos, unas ayudas muy cuantiosas realmente, ¿no? Porque lo que se entiende es que van a redundar en beneficio de todos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la fachada, la de la izquierda del estado previo, ¿vale? Lo que es la Casa de la Posada en realidad está compuesto por dos inmuebles de características constructivas distintas. Por un lado tenemos la parte izquierda, pues lo que sería realmente la antigua posada, y la parte derecha un anexo con una tipología, digamos, residencial, ¿no? Que no tenía esa connotación de hospedería que tenía la parte de la posada. Bueno, pues esa es la fachada que se ofrecía y se hizo una propuesta de intervención con esos arcos que ya parecen estar señalados en la propia fachada. Es decir, aquí no es que hayamos cogido y digamos, bueno, pues me apetece poner un arco, sino que realmente parece evidente esa existencia con los estudios arqueológicos de esos arcos en la fachada, ¿no? Que de alguna manera eran originales y que favorecían esa digamos, accesibilidad a un espacio que podríamos llamar casi como de atrio, ¿no? en el interior, ¿no? Como vemos en la imagen izquierda, pues bueno, ese era el estado actual, compartimentado de la zona de la posada, y la parte derecha, pues bueno, todo lo que era la planta baja del edificio de viviendas, ¿no? Entonces, en la propuesta, lo que hacíamos era recuperar ese espacio de arcadas, esa secuencia de crujías de arcos que nos iban llevando a atravesar toda la parcela, ¿no? Y bueno, pues vemos aquí en esta sección la escala del edificio de la posada respecto de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, con esta plaza en medio, y nuestra propuesta era realmente, pues bueno, que se destinara a esa, digamos, planta baja, ¿no? Como zona semipública, abierta, que no fuera necesario subir a hacer un trámite administrativo para poder entrar, sino que fuera un espacio siempre abierto, con una especie de porticado interior, que fuera una continuación de la plaza, ¿no? Bueno, pues era para nosotras muy importante recuperar y poner en valor los sistemas constructivos tradicionales. Es decir, ver cómo estaban compuestos esos arcos, mantener lo que son el tipo de forjados, ¿no? con vigas de madera. Incluso en la parte superior pensamos que era muy interesante compatibilizar un espacio tan grande que podría ser pues para zona de reuniones o pues, plenos del ayuntamiento, y en vez de decir, oye, pues mira, lo vamos a cerrar con un falso techo súper modernísimo, nos parecía que precisamente no todos los municipios tienen la fortuna de poder tener un inmueble con un techo de esas características, con esa textura tan digamos, tan personal, ¿no? Y que es muy importante pues intentar compatibilizar esta arquitectura tradicional, que en sí misma ya el mostrarse forma parte de la cultura, ¿no? de la localidad, pues hacerlo compatible con las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades, ¿no? que requiere un edificio como este. Bueno, pues se plantearon todas esas propuestas y, bueno, pues se ha concedido la ayuda para rehabilitar la Casa de la Posada, y no os podemos contar más porque está digamos, pendiente de iniciarse el proyecto de... Bueno, pasamos ahora a Ademuz. Hemos llamado a este sector el camino continuo. Ademuz es una comarca que está, digamos, es lo más recóndito de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es una zona también de una belleza paisajística, una riqueza
pues bueno, muy llamativa. Pero ocurre una cosa, que digamos que esa distancia quizá, ¿no? Y esa ubicación que es muy bonita, pero que a veces es un poco también inaccesible, hace que, bueno, pues nos encontremos en un componente de lo que aquí llamamos esa España vacía, ¿no? Es decir, esas zonas que acaban siendo despobladas porque sus habitantes no encuentran los suficientes recursos para vivir, ¿no? Y al final pues busca otras zonas, ¿no? Ciudades donde puedan encontrar más oportunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, en un sitio como este es donde hemos trabajado. En primer lugar, en Sesga. Sesga es una pedanía de Ademuz. Es un pequeño pueblito, es una aldea en realidad. No es mi pueblo. Sí, está muy. De hecho, además tiene un acceso muy difícil. El propio vial de acceso está sin asfaltar. Es una zona incomunicada en invierno porque las nieves hacen que aquello sea intransitable, ¿no? Y entonces, bueno, pues la iglesia es uno de los elementos que tienen como algo muy preciado, ¿no? Hay que decir que además de la iglesia, en Sesga se encuentra la antigua escuela, el horno, la barbería y también lavaderos, ¿no? Que fueron restaurados por compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues aquí nos encontramos, ¿no? En esta iglesia. ¿Qué ocurre? Nos llamaron en plena pandemia de hace un par de años porque se había desprendido parte de, bueno, pues vemos este faldón con todas las tejas que se habían desprendido de uno de los faldones de la cubierta de la cúpula. Bueno, eso fue, digamos, el detonante, con lo cual, pues bueno, se planteó un proyecto para restaurar ese faldón y como vemos también en la imagen derecha, había un par de grietas que hacía presagiar, bueno, pues el eficiente estado del resto del edificio, ¿no? Esas grietas tan importantes. Vemos además, si os fijáis en la parte inferior, hay un hueco ahí, ¿no? Que bueno, pues que en su día se excavó para realizar una zanja o unas catas para ver y que fue tapado con grava suelta, ¿no? O sea que de alguna manera había, digamos, descohesionado el terreno y había descalzado la cimentación, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Como decimos, la rehabilitación esconde sus sorpresas. Cuando se otorgan también una serie de ayudas, también una convocatoria pública de consellería destinada pues, a pequeñas intervenciones en patrimonio. Presentamos el proyecto y nos conceden la ayuda. La ayuda contemplaba dos intervenciones. Por un lado, arreglar parte de la cubierta y por otro, las grietas. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a abrir, resulta que no es solamente una parte de la cubierta, es que está toda la cubierta totalmente, pues bueno, con lo que son los maderos podridos, falta de apoyo entre las viguetas y vamos, o sea, el intervenir solamente en un faldón hubiera sido parchear esa situación. Entonces, tuvimos que informar puntualmente de esa modificación del proyecto, decir, bueno, al organismo público que había otorgado la ayuda, decir, oye, es que no es solamente un faldón lo que pasa aquí, es que es toda la cubierta, ¿no? Entonces, hubo de prescindir de la intervención en la fachada, en esas grietas, y dedicar toda la ayuda económica a la cubierta, ¿no? Por lo menos hacer una parte bien. Y bueno, pues era muy interesante durante la obra encontrarnos, por ejemplo, con esto, que, bueno, esta alpargata nos la encontramos dentro digamos, de la argamasa de lo que fue en su día el muro. Es decir, podemos estar hablando de una alpargata que a lo mejor tendría 200 años perfectamente y para nosotros fue impresionante, ¿no? O sea, a la hora de ir moviendo un poquito el muro hasta encontrar la zona cohesionada y encontrarnos esto es como si alguien nos hablara a través del tiempo, ¿no? Bueno, la verdad es que para nosotras esta serie de obras pues nos enriquecen pues con una serie de vivencias que son muy interesantes y bueno, pues le explico cosas, desde luego. Bueno, pues esta es la imagen final de la cúpula restaurada. Entonces, bueno, como decimos, la cúpula se había restaurado, pero la iglesia seguía en un estado pues bastante comprometido, ¿no? Entonces se pidió unas nuevas ayudas en el año siguiente y se planeó una propuesta del MUN, ¿no? Entonces, ahí lo que planteamos como hipótesis es, bueno, se hizo un estudio
geotécnico que nos contaba que realmente el terreno tenía poca capacidad portante, pero no había, digamos, señales de agua, ¿no? de nivel freático o de una cantidad de agua, de humedad que pudiera hablarnos de algún escape, de alguna conducción de agua, etcétera. Entonces, pues bueno, como hipótesis teníamos como varias. Realmente ese descalce de la cimentación ocasionado por esa apertura de la zanja, que era como una especie de entrada directa de toda el agua de la lluvia cuando ¿no? Que había afectado realmente esa zanja al bulbo de presiones de la cimentación. Además, había un árbol vecino cuyas raíces también estaban penetrando a través de la cimentación, ¿no? Y bueno, pues esas grietas que veis fuera, por dentro eran esto. Es decir, uno podía meter la manita perfectamente dentro de las grietas del muro. Pues, realmente el estado de la iglesia era muy, muy comprometido y nos obligó a plantear una cimbra de urgencia porque no sabíamos si en el transcurso de la toma de datos se nos iba a caer la iglesia. Fijaos cómo el apoyo en esta ménsula de la viga cumbrera lo tenemos totalmente, vemos como estamos viendo aquí lo que sería de fachada y se estaba despegando totalmente del apoyo de la cumbrera, ¿no? Es decir, se iba hacia por tanto, allí la labor de la dirección facultativa pues bueno, se planteó, fue muy importante, nuestro compañero Salva Tomás, y bueno, pues realmente bueno, se tuvo que tener esa tranquilidad de decir, bueno, tenemos todo sostenido y vayamos al grano, ¿no? Entonces, bueno, se planteó en el proyecto recalzar la cimentación. Vamos a ponerle unos patitos, una herradura de la iglesia, el terreno es bastante deficiente. No vamos a tratar de alterar las condiciones del terreno, pero lo que vamos a hacer es favorecer una superficie de apoyo lo más homogénea posible para que el muro al final no se vaya moviendo independiente, sino que tenga una base común, ¿no? Entonces, bueno, pues se tuvo que hacer esa cimentación por bataches con cuidado, ¿no? O sea, ir separando esos bataches cada 2 metros. Fijaos en esta pala cómo se gira, ¿no? Para entrar por debajo del muro que se queda descalzado cada 2 metros, ¿no? O sea que, bueno. Aquí además es muy interesante porque al tratarse de una intervención que tocas la cimentación y siendo el entorno en el que es preceptiva en la documentación que se aporta para la solicitud de las ayudas, la presentación de un estudio arqueológico, ¿no? Porque era muy, muy probable el encontrarnos con restos humanos. Sabéis que los enterramientos son muy habituales junto a las iglesias. Entonces, podría haber un arqueólogo ahí registrada. Efectivamente, todo el muro de la iglesia, aquí vemos esa intervención en beta de la cumbrera, ¿no? Se limpia todo y se colocan unas varillas con un relleno de epoxi y fijaos, ¿no? Como de alguna manera lo que hacemos es como prolongar artificialmente esa viga cumbrera, poderla atar bien a la fachada, coser toda la grieta longitudinal y bueno, ¿no? Esas son las en las que aprendemos mucho. Aquí tenemos ese cierre de las grietas también con varillas, vamos cosiéndolo todo, lo vamos cerrando y esta es imagen previa a lo que es la pátina, ¿no? Es decir, esas grietas luego tienen como una especie se le coloca como una veladura para mitigar un poco el impacto de esa huella de la grieta, ¿no? O sea, como para matizar. Aquí, bueno, pues una imagen con Salva, con el párroco, con el pedáneo de la localidad, porque es una localidad, como decimos, de muy poquitos habitantes y realmente pues es un inmueble que representa mucho. Es importante para la gente de la localidad saber que su patrimonio importa a alguien, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante. Al final, es que todo el mundo disfrutamos del campo, de lo rural,
pero luego, ¿no? Pues cada uno va a su casa. ¿No? Es importante porque es patrimonio de todos. Bueno, y acabamos la presentación con la ermita de la Virgen de la Huerta en Ademuz. Ademuz es, digamos, es la capital de la comarca de Ademuz, y la iglesia de la ermita de la Huerta se encuentra actualmente dentro del núcleo de la localidad, pero en su día, pues bueno, estaba un poquito fuera de ese entorno del núcleo original de Ademuz, ¿no? En su día era una ermita exenta, es un bien de relevancia local, pero bueno, tiene unos valores que bien podría alzarla como bien de interés cultural, ¿no? Es uno de los edificios más antiguos de la Comunidad Valenciana, y bueno, pues realmente es una iglesia que en su día, pues bueno, como decimos, era exenta, pero a mediados del siglo pasado, del siglo XX, se construyó un colegio justo pegado a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿eso qué hizo? Pues por un lado desestabilizó la capilla, justo al lado es donde se construyó el colegio, y bueno, de alguna manera el mismo colegio que había afectado a la capilla también la estaba estabilizando, la estaba frenando, ¿no? Es decir, bueno, pues esa capilla, la particularidad que tenía es que se había tapiado desde la nave principal. Es decir, había pasado a ser un almacén, se le practicó un hueco, como veis ahí señalado, ¿no? Ese hueco se había practicado para acceder a la capilla desde el patio posterior del colegio, se había tapiado la capilla al espacio de la nave y, por tanto, durante muchos años los habitantes de la localidad de Ademuz no sabían cómo era su capilla, una capilla que había estado cerrada. Y bueno, pues con eso además originó que hubiera problemas de humedades, ¿no? Porque estaba cerrado, no ventilaba, etcétera, ¿no? Y nos encontrábamos con estas grietas, etcétera, ¿no? Entonces se pidieron ayudas a la consellería, que también otorgaron esas ayudas. O sea, estimaron que el proyecto requería una intervención. Y bueno, pues se solucionó. Veis, aquí es el encuentro. Tenemos aquí en la imagen de la izquierda justo esa pared desde a la del colegio, ¿no? Donde se pega a la capilla, ¿no? Y bueno, pues el proyecto contemplaba en una primera fase lo que era el cosido estructural de las grietas, la limpieza de los zócalos, que están totalmente pulverulentos. Así como la iglesia de Tuéjar, el revoco podía fijarse, en este caso era totalmente implanteable, ¿no? Se guarda una ventana arqueológica como registro, pero el resto es que se deshacía en las manos, ¿no? Bueno, pues aquí vemos también ese retejado de la cúpula. Hay que decir que apareció una colmena dentro de la propia cúpula, y hubo que parar la obra durante 3 días porque había que buscar un apicultor, ¿no? que retirara esa colmena. O sea, digamos que son ese tipo de circunstancias que a lo mejor en otro tipo de obra pues ni te lo planteas. Aquí, pues bueno, el mundo se detiene, ¿no? Los tiempos son totalmente distintos. Y bueno, pues otra anécdota más para nuestra experiencia personal, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí la situación previa y, bueno, pues fijaos aquí, nos parecía muy emotivo, ¿no? El cómo las redes sociales se hacían eco de esa intervención y la gente podía visitar o podía ver esa capilla que durante mucho tiempo había sido inaccesible, ¿no? Y vemos en la imagen de la derecha la vista de la nave principal desde la propia capilla que había sido tapiada, ¿no? Está previsto solicitar nuevas ayudas este año para acometer la rehabilitación pictórica, ¿no? La recuperación mural de la capilla. Este patrimonio recuperado para estas zonas que son también, digamos, como desde el punto de vista económico un poco afectadas, pues es muy interesante recuperarlo tanto a nivel cultural como también incluso como un activo turístico, ¿no? Y un motivo más de visita a estos lugares. Poder generar Cuando terminamos, os agradecemos la invitación y esperamos que hayáis disfrutado con nuestra charla.
Bueno, muchísimas gracias y queremos ver si hay alguna pregunta para las colegas. ¿Algún comentario del trabajo? Chicos, no tienen comentarios. Nos parece importante el hecho de que son obras concretas de restauración en pequeña escala, pero muy importante para la escala de los centros donde han trabajado, ¿no? Porque si es cierto, la escala es pequeña, el centro también hace escala con lo que ustedes han trabajado. Me parece muy importante trabajar en este tipo de contextos. Sí, para nosotros, digamos, entendemos la cultura como, digamos, como la representación de lo que se ha vivido, es decir, no por la entidad quizá, digamos, monumental del edificio en cuanto a su ostentosidad, ¿no? Sino a qué valores se está representando, ¿no? Y al final esos sistemas constructivos, estas arquitecturas que son reflejo de los modos de vivir, ¿no? Nos parecen que son cultura y que tienen, digamos, esa importancia similar, ¿no? De otra manera, pero similar a lo mejor a monumentos que puedan parecer más, no sé, más llamativos quizá, ¿no? Y nos parece importantísimo pues recuperarlos, darles nueva vida y entenderlos como parte de nuestra cultura. Totalmente. Nosotros, aunque tengan una escala pequeña, son grandes proyectos. Claro, exactamente. A mí me pareció interesante cuando ustedes dijeron también que era importante mantener esos edificios, sobre todo en esos pueblos chicos, para que la gente entienda también que la gente se interese a su arquitectura, ¿no? Buscar la identidad de esos proyectos junto con las personas que creo que es muy interesante esto, sobre todo algo que hay que valorar y que hay que actuar, digamos, ¿no? Que hay que tener en cuenta para esos trabajos de restauración y rehabilitación de los edificios. Y saber transmitirlo, porque luego darle difusión, crear alguna ruta, hacer algo para que luego la gente participe no solo, pues hemos restaurado tu monumento y fenomenal, sino que es que ahora va a estar en uso de otra forma, vamos a darle como más valor. Es importante además, digamos, esa labor, entre comillas, y si nos permitís un poco, la labor pedagógica, ¿no? Porque, digamos, pensamos que la sensibilidad al patrimonio es algo que nos hubiera encantado que se hubiera despertado de tiempo antes, ¿no? Que se hubieran mantenido muchas más cosas de las que mantenemos, ¿no? Y muchas restauraciones que se han llevado a cabo en épocas anteriores, lo que hacían era justamente olvidar, ¿no? Ese pasado, de decir, bueno, pues yo quiero una imitación de lo que se hace en la ciudad o lo que se hace en otros sitios, obviando los valores propios, ¿no? Entonces, cuando se empieza a decir, oye, es que tu casa no es como otras, que lo bonito de tu casa no lo tienen en otros sitios, ¿no? Y cuando empiezas a poner en valor ese tipo de construcciones, es cuando la gente se da cuenta de lo que tienen y lo restauran poniéndolo en valor, ¿no? Y entonces, eso nos lo comentan también los técnicos municipales, ¿no? Que ha habido restauraciones que ahora no se harían y que la gente cuando empieza a valorar eso, ¿no? Y se dan cuenta de que lo que tienen es único, lo restauran de esa manera, favorecen esa imagen de conjunto, ¿no? O sea, refuerzan, pues bueno, esos valores de la arquitectura vernácula, se sienten orgullosos de ellos, ¿no? Porque si al final uno no se siente orgulloso de lo que está haciendo en su casa, no lo va a hacer, ¿no? Pero se dan cuenta con esa formación de que lo que tienen es muy bueno. Y así es como se consigue, ¿no? Con esos pequeños granos de arena. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Y esperemos escuchar en algún otro momento. Bueno, estaríamos encantadas de volver a compartir este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.